Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor, investigador cultural y estamos en el canal de Latino American Literature Today hablando hoy con uno de los grandes escritores argentinos del momento, Federico Falco. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, un placer estar acá. ¿Cuáles son las inquietudes, preguntas, intereses que dan lugar a tu escritura? Bueno, depende un poco de proyecto en proyecto. Creo que siempre, de hecho es un poco siempre difícil cuando estás empezando un proyecto ver qué es lo que exactamente en ese momento te da ganas de escribir, por dónde va tu deseo, por dónde están las ganas, ¿no? Suelen ser como cosas difusas o contradictorias, o me interesan estos personajes o estos temas. Yo en general tardo un tiempo en darme cuenta por dónde están las ganas más en ese momento. Después, mirado en retrospectiva, empiezan a aparecer una serie de temas que claramente me interesan, que son la relación del hombre con el paisaje, la relación del paisaje con el hombre, cómo el paisaje moldea determinadas individualidades, la tensión entre la vida en soledad y la vida en sociedad o en comunidad, eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con la memoria o cómo la memoria familiar o social se inscribe en los personajes y los obliga o no a hacer determinadas cosas. Eh, Me parece que bueno, el lenguaje, la relación entre el lenguaje y lo real, son temas que al final siempre terminan apareciendo porque son temas que me interesan, que me gustan, que mi curiosidad siempre está un poco ahí ligada a eso. Mi curiosidad y también mi sentido del misterio, ¿no? Siempre son temas que me parecen un poco misteriosos, que es como, a ver, ¿qué hay acá? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Ahí hay como, aparece siempre ciertas ganas de escribir. Federico, ¿dónde nació la idea de los llanos y de qué se trata? Eh, Los Llanos se trata de una novela que es como una especie de bitácora de duelo, ¿no? Un personaje se separa después de estar mucho tiempo en pareja y decide ir a vivirse al medio del campo, como un poco refugio, tratando de, como los animales heridos van a lamerse las heridas en soledad, y por otro lado, como una forma de reencontrarse con un paisaje de su infancia que había perdido. Eh, Eso es más o menos la idea o la premisa de la novela. ¿De dónde surge? De lugares un poco, no contradictorios, pero que yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que estaba escribiendo esta novela y que era una novela. Surge de lugares diferentes. Eh, por un lado tiene que ver, sobre todo las partes de los recuerdos del personaje, de la infancia del personaje, son más autobiográficos y tienen que ver con la muerte de mi abuelo y los años que siguieron a la muerte de mi abuelo y a recordar mi infancia con ellos en el campo argentino. Y durante mucho tiempo pensé que eso era un proyecto en particular que fue creciendo. Por otro lado, eh, otros intereses que tenían que ver con cultivar una huerta y con tratar de, a través de la anotación pormenorizada de lo que iba sucediendo en la huerta, dar cuenta del paso del tiempo, que es algo que en ese momento me obsesionaba mucho, ¿no? Eh, Cuando hablamos en general de textos narrativos, hablamos de textos que se despliegan en el tiempo, pero a su vez hablamos de conflicto. Para que haya narración tiene que haber conflicto, tiene que pasar cosas. Un personaje tiene que estar opuesto a otro, un personaje tiene que lograr algo y para lograrlo tiene que superar ciertas pruebas o problemas o lo que sea. Entonces, me interesaba en ese momento pensar cómo escribir algo narrativo, un texto narrativo, pero donde el acento estuviera puesto sobre todo en el paso del tiempo y no necesariamente en el conflicto. ¿Sí? Eh, Me interesaba pensar eso también, cuáles eran los tiempos, por ejemplo, en un proceso que uno no puede manejar, como es un proceso de duelo, en este caso un duelo amoroso. Que es algo que uno no puede decidir. Bueno, empiezo el duelo ahora y el duelo termina tal día, a tal fecha. Como un proceso contradictorio que va y viene, que aparece, desaparece, y que en general no tiene narrativa, ¿no? No tiene una narrativa clara, discernible.
y me interesaba tratar de poner en papel eso. ¿Cómo sería? ¿Cómo escribo esto donde no hay una línea narrativa, donde no hay un plot muy claro, donde lo único que me interesa es el paso del tiempo? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Todas esas preguntas estaban al principio del proyecto. Me gusta este concepto del paisaje y la relación en tu obra, como lo planteas, digamos, en los llanos. Pienso, digamos, en la obra de los monos y el cuento Las aventuras de la señora Emma y su relación con el zoológico, o pienso en los días que duró el incendio. También que hablas de este tema de una ciudad en el campo, ¿no? Que tiene esta conversación tan interesante de los chicos en el colegio y todo eso, que me parece muy chévere. ¿Cómo es esa relación con el paisaje y especialmente con Argentina desde la ciudad lo es, pero es mucho más desde el concepto del campo, un campo totalmente distinto a los campos que vemos, digamos, en Colombia o en México. Hay algo que es diferente y eso es algo que me llama mucho la atención. A mí me interesa particularmente cómo el paisaje nos moldea, cómo somos diferentes personas de acuerdo al lugar en el que vivimos. Eh, que es una afirmación que puede llegar peligrosa en el sentido que puede llegar a sonar conductista, ¿no? Porque todas las personas que viven en lugares de montaña son de determinada manera, o todas las personas que viven en el campo son de determinada manera. Creo que no. Creo que no es por ahí lo que me interesa, sino cómo hay algo de la naturaleza, del paisaje en el que uno vive, que se impone en la vida cotidiana y que conforma la vida cotidiana, y que la vuelve diferente y que también en esa diferencia de alguna manera va moldeando el carácter o la forma de ver el mundo, o la forma de moverse en el mundo. Eh, Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Sader, que dice que la gente que vive en ciudades portuarias está acostumbrada todo el tiempo a que lleguen extranjeros, a que vengan cosas de afuera y a que la gente se vaya. Es como una relación muy fluida y muy simple con lo nuevo y con lo diferente, que entra y sale. La gente que vive detrás, estoy citando de memoria, no recuerdo exactamente la frase, pero la gente que vive en montañas todo el tiempo sabe que del otro lado de esas montañas hay algo. Entonces también hay como una relación con el subir y el bajar y el poder subir a una cima y ver qué hay del otro lado y saber que hay otro paisaje y otra gente que vive más afuera. Y la gente que vive en la llanura, él piensa sobre todo en la llanura argentina, tiene esta cuestión un poco abismal de un paisaje que no cambia, ¿no? Que uno puede caminar 100 kilómetros o manejar 100 kilómetros y el horizonte se va a correr 100 kilómetros, se va a alejar 100 kilómetros. Eh, y que también esa marca aparece, ¿no? Ahí no, es mucho más difícil que lleguen extranjeros, que lleguen diferentes, que llegue el otro como una entidad. Es mucho más difícil esta idea de hay otras cosas detrás de la montaña, hay otra cosa en otro lugar. Es como una monotonía constante, o podría llegar a ser, ¿no? Una monotonía constante, esa idea de la llanura. Eh, mm, Hay un montón de matices en esa frase, pero me interesa esa idea, ¿no? ¿Cómo es vivir en un paisaje que a su vez tuvo un montón de cambios a lo largo del siglo XX, porque es un paisaje que estamos hablando de un paisaje totalmente desértico a finales del siglo XIX y ahora a principios del siglo XXI, no hiperpoblado, porque las poblaciones siguen siendo disgregadas, pero sí bien comunicado, hiper productivo, con una tecnologización de la productividad, con pequeñas poblaciones más o menos aisladas, pero con mucho ingreso económico, como muchos cambios en un paisaje a lo largo de 100 años y a su vez muchas marcas que el paisaje deja en sus habitantes. Eso me interesa en particular. Yo no vivo en ese paisaje, pero vuelvo, lo cruzo, lo atravieso, estoy todo el tiempo bordeando la pampa de alguna manera. Mi familia vive ahí, mis amigos viven ahí. Eh, y es un paisaje que me tiene como hechizado de alguna manera, ¿no? Que tiendo una y otra vez a volver a pensarlo. Hay algo que me llama mucho la atención en lo que planteas y es, bueno, tú eres
la primera vez de las primeras veces que te leímos aquí en América Latina, creo que fuiste granta de la primera época. Y eso fue esencial para nosotros, esa conversación. Y poderte ver con un conjunto de otros escritores que ya ha pasado un tiempo, incluso ya hay un segundo grupo de Granta. ¿Cómo dialoga tu obra con la literatura que se está escribiendo en Latinoamérica en este momento? Mm, eh, no lo sé, no sé si es una pregunta que yo pueda responder, ¿no? Eh, en general, por ahí esas cosas son las cosas que uno es el último en enterarse, porque justamente la persona que no puede leer bien mi obra soy yo. No, no, no lo sé. Eh, sí creo que hay, digamos, siempre hay las relaciones con la literatura latinoamericana, siempre son, por lo menos desde Argentina, complejas, porque es complicado acceder a los libros, ¿sí? Eh, por suerte, cada tanto aparecen viajes, posibilidades, programas que traen autores de visita a Argentina o que uno puede viajar y ver y conseguir libros. Pero no, no siempre es tan fácil leer. Muchas veces lo que leemos en Argentina, por lo menos, que tiene que ver con la literatura latinoamericana, eh, son cosas que están editadas en España y así llegan. Aunque en los últimos años, con los problemas de- en Argentina, tampoco llegan tanto. Entonces, primero hay como un tamiz ahí que tiene que ver con un tamiz de cuestiones materiales que impiden esa relación más fluida. Y después, no sé, digamos, a mí hay un montón de autores latinoamericanos que me gustan mucho, que sigo, que trato de hacer todo lo posible por ir leyendo toda su obra, eh, que, que me interesan particularmente como lector, ¿sí? Y a los cuales disfruto un montón y que me ayudan también a pensar ciertas realidades latinoamericanas. Pero más allá de eso, yo creo que eh, a todos se nos vuelve un poco difícil pensar en Latinoamérica como entidad, ¿no? En el sentido de, por un lado, por estas cuestiones materiales que te decía, y por otro lado, porque estamos todo el tiempo muy expuestos como a esta especie de no frontera que es la red. Todo el tiempo cuando nos comunicamos, o cuando consumimos, nuestros consumos culturales, muchas veces, más allá del libro como objeto, pero, no sé, uno puede estar leyendo entrevistas de un autor mexicano o colombiano, pero también puede estar al mismo tiempo leyendo entrevistas de un autor hindú o japonés, y siendo influenciado por autores, no sé, de Europa del Este, por ejemplo. Eh, hay, hay algo ahí que sucede con la forma en que consumimos cultura, que tiene que ver con el cine, con los discursos culturales que rodean la producción, con, no sé, con lo que nos interesa y con cuán fácil es acceder a esa información. A veces es mucho más fácil ser influenciado por una página de Instagram de un fotógrafo, eso, malayo, al que veo todos los días y todos los días. Ahora estoy obsesionado, por ejemplo, con unos chicos londinenses que decidieron cruzar África e ir de África hasta Sudáfrica, perdón, de Londres hasta Sudáfrica en camioneta. Hicieron una página, un perfil de Instagram y lo van actualizando y yo estoy obsesionado, medio que es lo único que me interesa todos los días, estoy asustado por ellos, es como les irá bien esa ruta, por ahí siento que son como demasiados ingleses para moverse en ese territorio. Por otro lado, siento que son como, no sé, hay como un montón de cuestiones que tienen que ver con lo colonial, lo postcolonial, las miradas de ese Instagram y de toda esa experiencia que me están haciendo pensar un montón y que no tienen absolutamente nada que ver, primero, con un consumo cultural, ni con la escritura, ni con la literatura, pero de pronto en algo que estoy escribiendo, en algo que estoy pensando, se vuelven sumamente importantes, ¿no? Y, y, y supongo que eso nos pasa a todos en cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? Es como complicado
pensar en territorios y en territorios tan definidos, cuando primero que son territorios muy disímiles, cuando las conexiones materiales de esos territorios son difíciles o son complicadas tienen muchos obstáculos. Eh, y por otro lado, cuando estamos todo el tiempo bombardeados y con muy fácil acceso a consumos culturales más desterritorializados, de cualquier lugar, de cualquier momento. Eh, entonces, todo esto me parece que influye en mi pensar Latinoamérica. Eh, a mí en particular, lo que se está escribiendo en Latinoamérica, eso es lo que te contaba, me interesa una lista de 10, 20, 30 autores a los que sigo, en general son autores de mi generación. Tengo muchos problemas y lo reconozco, no sé por qué, para acceder a lo que están escribiendo las nuevas generaciones. La gente, de hecho es algo que me pregunto, por ejemplo, en Argentina, todo el tiempo hago el esfuerzo porque es algo que particularmente me interesa. Antes de la pandemia era algo que tenía bastante bien cubierto y era, ¿qué está escribiendo la gente que tiene entre 20 y 30? ¿Sí? ¿Quiénes son esos autores? ¿Dónde están publicando? ¿Están publicando? Y si no están publicando, ¿qué escriben y por dónde circulan esos textos? Eso es un tema que me interesa en Argentina y en toda Latinoamérica, y es algo de lo que prácticamente ignoro todo en Argentina y en toda Latinoamérica, eh, porque, bueno, no sé, pandemias, situaciones de vida. En Argentina se volvió un poco más difícil publicar, me parece. Eh, Hay algo ahí como que se me empieza a escapar. En general, los autores de mi generación y un poco más chicos, los sigo y los leo y los disfruto. Y los de las generaciones que siguen, ya me es difícil seguirles el rastro. Federico, dime nombres. Me dices 40? ¿Qué dices? ¿Qué sigues? ¿A quién estás leyendo así constantemente de los de tu generación? Que me llama mucho la atención y creo que a nuestros seguidores les encantaría saber qué está leyendo Federico. Bueno, ¿qué estoy leyendo? ¿O qué me gustaría leer que no estoy leyendo porque todavía no consigo? Pero, y de lo que me acuerde ahora, no sé, no sé, Diego Zúñiga me gusta mucho, Gonzalo Mayer me gusta mucho, Juan Cárdenas, eh, Elvira Navarro, Sara Mesa en España. eh, ¿Quién? Bueno, en Colombia, Tomás González, que es mucho más grande que yo, pero que cada vez que me entero que sale algún libro, lo busco porque me gusta mucho. Cintia Rimsky, que es chilena, pero vive en Argentina. Eh, Selva Almada, Gabriel Cabezón Cámara en Argentina. Andrés Barba en España. Estoy diciendo nombres, seguro se me están escapando un montón. El problema de estas listas es que eso sí, cuando termine me voy a acordar de algunos. Pero en general son autores que cuando Mónica Ojea, por ejemplo, sé que ahora acaba de salir una novela que creo que todavía no se consigue en Argentina y el otro día pensaba, bueno, o la novela de Yuri Herrera también que publicó una nueva novela ahora y pensaba, bueno, seguramente la Filbo va a estar, la voy a buscar porque acá todavía no está, pero tal vez ahora allá están. Los libros de Jamina Barrera me gustan mucho. Mm, No sé, bueno. Se me van a. Ahora hay un libro que todavía no salió de Maga Echevarne que tengo muchas ganas de leerlo, que es Argentina, Concha, es más fácil conseguir. Los libros seguramente se va a publicar dentro de poco. No sé. Eh, Esos son algunos de los nombres, hay muchos más, seguro. Eh, que se me van. Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos, un placer.